con estructuras de datos. Pero vamos a ver estructuras de datos estáticas heterogéneas. Vamos a ver registro. Era uno de los archivos que les pedí para que lean, para que ustedes puedan asimilar mejor. Y si ahora que lo vemos hay alguna duda, me preguntan de lo que estuvieron leyendo. La idea de solución es seguir con el mismo ejercicio que veníamos trabajando cuando arrancamos con el tema estructuras de datos, para que veamos que todo lo nuevo que estamos aprendiendo solamente se trata de cómo vamos a administrar los datos en la memoria para poder solucionar el problema. Entonces, no existe una única solución al problema, existen varias. Entonces, vamos a arrancar porque, ¿qué es un registro? Un registro, como su nombre lo dice, es una colección finita, heterogénea y ordenada de elementos. Un registro es una estructura estática y heterogénea de datos. En un registro yo voy a poder tener un conjunto finito de variables y esas variables pueden ser de distinto tipo. Cada una de las variables de un registro se denomina campos. Recordemos que las estructuras de datos son un conjunto de datos reunidos bajo un mismo nombre con una organización específica de los datos. Entonces, si un registro es una estructura de datos, ¿cómo organiza un registro sus datos? A través de campos. Como es una estructura estática, siempre esa cantidad de campos debe ser finita. Esos campos no son más que lo que nosotros conocemos hasta ahora, variables. Y hasta ahora vimos variables simples y variables compuestas. Entonces, un campo de un registro puede ser tanto una variable simple como una variable compuesta. Entonces, un registro es un conjunto finito de variables. El orden que ocupan, siempre hablamos de orden lógico, porque son estructuras de datos lógicas. Son estructuras de datos que nos permiten trabajar los datos en la memoria, no más. Entonces, recordemos el problema que teníamos. El problema es, se cuenta con el siguiente listado de alumnos, donde se volcaron las notas de la tarea 1 y la tarea 5, realizadas en semana 3 y 7 de aislamiento social por el COVID, por los 63 alumnos de un curso. Y teníamos un listado. ¿Se acuerdan que el problema era recorrer el listado para calcular por alumno el promedio y a su vez el promedio general del curso? Nosotros ya lo resolvimos. Y está la clase también subida en comunidades donde lo resolvimos con arreglos apareados, lo resolvimos a esto sin legajo anteriormente con un arreglo bidimensional, con dos a estas notas con arreglos unidimensionales apareados. O sea, el trabajo de arreglos vimos todo. Después vimos que trabajamos con arreglos apareados donde teníamos un arreglo de caracteres y otro arreglo que podía ser bidimensional o dos arreglos unidimensionales. Todas esas soluciones y todas esas posibilidades, trabajando con arreglos, la clase está en comunidades para las dos comisiones. Si ahora vemos, si yo tengo este listado y en vez de trabajar con arreglos, quiero decir, bueno, cada renglón del registro lo quiero llevar a la memoria, porque recordemos que nosotros vamos a decidir cómo queremos trabajar los datos en la memoria. Entonces yo digo, bueno, yo ahora que tengo este listado en el ambiente, lo que quiero hacer es cada uno de estos campos, cada renglón, mejor dicho, lo quiero llevar a la memoria. Si yo me fijo, tengo un campo carácter, un campo
numérico y otro campo numérico. Entonces son heterogéneos. Si yo quisiera llevarlo tal cual el renglón, tal cual representarlo en la memoria, la posibilidad que tengo es decir, bueno, voy a armar un registro. ¿Qué es un registro? Es un conjunto de campos. ¿Qué es un campo? Es una variable. Y una variable puede ser simple o puede ser compuesta. Entonces, lo que tenemos que aprender es cómo se declara un registro. Y acá está lo que les decía al principio del cuatrimestre. En la zona de un algoritmo en variables, por ahora siempre declaramos variables con los tipos que conocíamos. Nosotros conocíamos tipos de dato entero, tipo de dato real, tipo de dato carácter, tipo de dato lógico. Ahora, cuando nosotros decimos registro, lo que vamos a querer declarar es un nuevo tipo de dato. Yo voy a declarar un tipo de dato registro y le voy a dar el nombre a ese tipo de dato. Entonces esto para mí va a ser un tipo de dato, va a ser un dato estructurado. Yo después voy a declarar una variable que tenga este tipo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que queremos administrar los datos en la memoria usando un registro, lo primero que tenemos que aprender es que tenemos que hacer una definición de tipo. Entonces yo puedo definir un tipo registro listado, donde digo, bueno, tengo un campo carácter, tengo un campo real, tengo un campo real. Entonces tengo un registro formado por 3 campos, que son 3 variables simples cada campo. O bien, puedo decir, tengo un registro y me lo dibujo. Acá la trampa está en dibujar la estructura. Y el dibujo tiene que coincidir con lo que declaro. Digo, bueno, yo me declaro un registro que tiene este formato. Entonces, legajo es una variable simple de tipo carácter, o sea que puedo decir que el legajo es un conjunto de caracteres, es una cadena, ahora sí ya puedo decir que es una cadena. Y nota, voy a decir que es un arreglo unidimensional, o sea, si yo lo declaro así, estoy declarando a notas como un arreglo y a legajo como una cadena de caracteres. Acá declaro un registro que tiene 3 campos, el primero, legajo, que es una cadena de caracteres, y los otros 2 son simples de tipo real. Entonces, fíjense que yo puedo declarar un registro de esta manera o puedo quererlo de esta manera. Yo elijo, yo decido. ¿Cómo voy a administrar los datos en la memoria? Bueno, voy a llevar cada renglón y dibujo ese renglón, cómo lo quiero en la memoria. Porque en la memoria esto es un conjunto de celdas. Entonces yo acá estoy definiendo un nuevo tipo de dato, un tipo registro, que se llama listado. Si usamos el análisis ya lo tenemos, siempre cambia lo mismo, cambian los datos. Que yo voy a tener cada uno de los legajos de los 63 alumnos de un curso y cada una de las notas de un curso de 63 alumnos. Entonces voy a llevar todo, cada renglón a memoria. Y este va a ser el esquema de la estructura de datos que voy a utilizar. Voy a usar un registro. En esta instancia, para el parcial 2, esto es lo importante. El dibujo de la estructura de datos, el tener en claro cómo vamos a administrar los datos. A veces está sujeta a nuestra decisión y otras veces la decisión está limitada a cómo voy a tener que administrarlos para lograr los resultados que me pide el ejercicio. Pero esa es la complejidad que tenemos acá. La complejidad es decidir cómo administro los datos en la memoria y la complejidad es manejar estructuras de datos, manejar lo que ya vimos hasta ahora, que es el tema de subalgoritmos. Todo eso es lo nuevo.
El resto ya lo venimos trabajando de las prácticas anteriores y evaluamos en el primer parcial. Entonces, fíjense, si a este análisis lo convierto en un algoritmo, usando esta primera parte, ustedes después para practicar justamente tienen para hacer lo mismo con esto. ¿Cómo escribimos en el algoritmo? Bueno, primero, antes de la declaración de variable, van todos los declaración de tipo. Entonces yo tengo que acordarme que en pseudocódigo, porque después van a ver en C cómo se trabaja, en pseudocódigo, cuando declaro un arreglo, declaro un nuevo tipo. Después, escribo una variable de nombre list, yo le di un nombre, identificador del listado, que de qué tipo es. Fíjense, yo no puse acá entero, no puse real, no puse carácter, no puse cadena. Yo lo único que puse fue listado. ¿Y quién es listado? Es el tipo que definí con anterioridad. Entonces, ahora sí, en la parte de declaración destinado en un algoritmo, se declaran los tipos de datos nuevos. Entonces, nosotros como programadores estamos definiendo un nuevo tipo de datos, que es un registro. Esto es un registro lógico. Entonces, después en variables declaro una variable de ese tipo. Entonces, cuando declaro una variable, ya, ¿qué hace el procesador? Me reserva un espacio de memoria con este dibujito, si quiero hacer yo una traza o prueba de escritorio. Después declaro las variables comunes y simples que manejamos para la solución del problema. Y acá tenemos la solución del problema como antes. El análisis no cambia, el análisis es el mismo. Lo único que cambia y que hago hincapié, fíjense, desde que arrancamos con la unidad de estructuras de datos, hago hincapié en lo mismo. Lo único que cambia es cómo identifico a la variable. Yo ahora sé que voy a ingresar legajos y notas. Voy a ingresar por renglón el listado. Entonces le tengo que decir leer legajo, leer nota 1 y leer nota 5. Si fueran variables simples, diría leer legajo, nota 1 y nota 5. Pero acá, ¿qué tengo que leer? Tengo que leer leg. ¿Quién es leg? Leg es un campo. ¿De quién? De list. ¿Quién es list? La variable. ¿Qué tipo de dato tiene? Listado. ¿Y listado qué esquema tiene? Este. El primer campo se llama leg, que es un string de 9 caracteres. El segundo campo se llama nota. Vamos a ponerle legajo acá para que quede igual. Fíjense que acá lo que estoy haciendo es ingreso el legajo, estoy procesando porque automáticamente estoy escribiendo el promedio del alumno, su legajo, sumo las dos notas que ingresé y acumulo para ir justamente calculando después el promedio general del curso. Vieron que me preguntaba en la clase pasada, ¿se pueden ingresar y procesar? En este caso, para que vean que todo es posible, yo ingreso un renglón, lo que puedo lo proceso y lo que es de todo el conjunto voy acumulando. Fíjense que si comparan con lo anterior, lo único que cambió es cómo identificamos a la variable, nada más. El
cómo resuelvo el problema y qué tengo que hacer es lo importante que tienen que haber asimilado de antes. Entonces, asociado al registro es eso. Asociado a registros, tenemos que definir el tipo de registro, que nos lo dibujamos primero. Siempre primero hay que dibujar la estructura y se exige en un parcial que se dibuje. Luego declaramos una variable de ese tipo y después, para hacer referencia a cada campo del registro, hacemos nombre del conjunto, punto, nombre del campo. Entonces, si fuera tenemos nombre del conjunto, punto, nombre del campo, y como el campo es compuesto, ¿qué le tenemos que agregar? Si es un arreglo unidimensional, un índice, y si es un arreglo bidimensional, dos índices. Es decir, todo lo que ya aprendimos la clase pasada, ya lo podemos usar. ¿Alguna pregunta sobre registro? Profe, ¿y el campo siempre va a ser un arreglo? ¿Cómo? ¿Qué campo siempre es un arreglo? ¿Acá nota 1 es un arreglo para vos? Yo No, lo cuando dijo trabajé recién en el legajo y notas, en en ese este, caso. y Sí, si cuando yo lo dejo dijo acá, los dos índices. si yo lo estoy trabajando así, yo tengo que nota es un arreglo unidimensional, estoy declarando. Este Perfecto, campo es un arreglo unidimensional, entonces lo llamaré como llamo a un arreglo unidimensional, pero como un campo de un registro. Entonces será, por ejemplo, para identificar a list.notas 1. Para identificar a list.notas 2, donde tanto 1 como 2 estoy haciendo referencia al índice, ¿no? sí, sí, perfecto. Y cuando digo list.notas, estoy escribiendo así el 1, ¿no? Como índice. No notas 1, notas 2, no, notas y el índice 1, notas y el índice 2. Esto hace referencia a este campo. ¿Sí? Sí, sí, profe. Perfecto. Una ¿Alguna? pregunta, profe, ahí. Sí. Si pones list notas 1 y tenés un montón de notas de todos los No, a 63 ver, alumnos. eso es manejo de estructura. Si yo diría que por legajo, justamente la idea que si para cada alumno tuviera 10 notas, la posibilidad de tener como campo una estructura de datos es porque todas las ventajas que vimos las voy a utilizar acá. ¿Cómo recorro esa estructura de datos? ¿Cómo se recorre una estructura de datos? Un arreglo unidimensional, ¿cómo se recorre? Por el ¿Cómo recorro índice, una? Con un índice, o sea que necesito un repetir para. O claro. sea, lo que aprendí, recorrer una estructura, recorrer un arreglo unidimensional, Ujú. ya lo aprendimos. Si ese arreglo unidimensional es un campo de un registro, lo único que cambia es que voy a antecederlo con el nombre del Claro, conjunto que contiene a ese campo, nada más. Pero todo lo que aprendí lo voy acumulando, lo voy perfecto. incorporando ahora. ¿Sí? Pero por eso no entiendo por qué el número y no I o J. Ahí no Pero tendrías porque yo dos acá te índices. estoy diciendo directamente, estoy haciendo referencia a este campo, es 1. Entonces lo estoy escribiendo genéricamente. Yo puedo decir que en ese le asigno, ¿puedo? Sí, puedo. Yo puedo trabajar con el número del índice, como en este caso, o si es necesario, porque son muchos, para un recorrido, con una variable que actúe como índice. Ah, bien. Pero acá te estoy diciendo cómo nombro a este campo. Está bien. Este campo no es con el índice I genérico, este campo es el 1, este campo es el 2. Está bien. ¿Se Todo lo que entiende? usamos anteriormente sería válido. Solo hay que poner el list para dar. ¿Cómo? Todo lo que dimos anteriormente es válido, entonces solo hay que poner la dirección, el list punto, para que sepa el. Exactamente, lo único que cambiaría. Listo.
que si la estructura de datos es un campo de un registro, hay que antecederlo con la variable que es de ese tipo registro. ¿Se entiende? Es lo único que cambia. Profe, tengo una duda más. ¿Sí? ¿Por qué cuando una vez que ya definimos tipo registro y definimos adentro de ese tipo todas las variables que va a haber con su tipo de dato, por qué después o cómo funciona el procesador cuando no terminé de interpretar cuando pones listado, dos puntos list? ¿Por qué volver Porque yo a... acá estoy definiendo un tipo de datos. ¿Vos qué tipos de datos conocías? Enteros, ¿no? Sí. Bueno, si yo te digo que ACUM es real, en este caso, ¿cuántas memoria me reserva para ACUM? 4 bytes. Muy bien. Ahora yo acá en variables le tengo que decir que me reserve memoria para esta variable. ¿Y de qué tipo es esa variable? De tipo del registro, sería eso lo que no termino de entender. Claro, ¿de qué tipo es? ¿Qué nombre puse acá yo? Listado. Listado. ¿Y quién es listado? Es el tipo de dato que vos como programador estás definiendo acá. ¿Y qué esquema Ah, tiene? bien, bien. Si Ahí es un entendí. tipo de dato registro, ¿qué definimos recién? ¿Qué es un registro? Un conjunto de campos. ¿Y qué es un campo? Una variable. Entonces, ¿yo qué tengo que definir? Ese conjunto de variables que hacen al registro, ¿o Está, no? ahí lo agarré, sí, sí. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, fíjense una cosa. La solución que vimos antes responde muy bien al problema, pero a mí me gustaría que la mejoremos, de modo tal que se calculen, en vez de ir ingresando y calculando, que se calculen todos los promedios y después se muestre. O sea, que primero se calcule y después se muestre todo. Porque esto hace a cómo quiere el cliente que yo le muestre la información. Si yo lo hago así, acá ingresa y por cada uno calcula y muestra. Esto va acumulando. Ingresa, calcula y muestra. Ingresa, calcula y muestra. Ingresa, es como que me queda el ingreso y me queda todo mezclado. Entonces yo primero quiero que ingrese y después quiero que me haga los listados. Si a mí me pide el cliente que mi programa trabaje de esa manera, yo con lo que aprendí tengo que elegir y tengo muchas maneras de trabajar. Con la misma idea de poder traer los datos en el registro, donde cada uno de los renglones, fíjense que cada renglón es en un registro. Yo en un registro puedo poner un único renglón, no pude llevar todo el listado. Yo voy llevando de renglón a la memoria. Entonces llevo un renglón y digo, bueno, el legajo que lo guarde en un arreglo, cadena, y al promedio que lo vaya calculando y guardando también en un arreglo unidimensional. Entonces podemos trabajar con arreglos apareados. Entonces fíjense que para cumplir con la necesidad del cliente, que primero ingresa los datos, fíjense que ingresa los datos, adentro del repetir para, esto no cambia, y lo único que hace es, me almacena el legajo, en vez de mostrarlo, lo almacena en un arreglo, y al promedio lo calcula y en vez de mostrarlo, lo almacena en un arreglo en la posición dada por el índice que controla el alumno 1, el alumno 2, el alumno 3, el alumno 4, o sea que voy trabajando con arreglos apareados. Y acumulo. Entonces fíjense que ingreso y hago todos los cálculos que necesito. Entonces después cuando salí de ahí lo único que me queda es recorrer una estructura. ¿Qué recorro yo acá?
Acá yo estoy recorriendo dos arreglos. Recorro un arreglo cadena y recorro un arreglo unidimensional, que son los dos arreglos que fui creando acá, trabajando con los índices. Es muy importante aquel que está siguiendo la materia para poder rendir ahora, que haga la traza o prueba de escritorio de todos los ejercicios, que entiendan lo que están haciendo. Por eso es la idea de darles las clases, de que las tengan en el campus, para que puedan hacer la traza o prueba de escritorio. Acá también me quedó muy bien el trabajo y yo fui ingresando uno por uno y fui calculando. Ahora, fíjense, vimos registros, vimos arreglos. Yo hasta ahora tengo acá un listado y voy yendo por renglón. Y yo podré todo este listado tal cual lo tengo, antes que nada, cargar el listado en la memoria. Entonces yo quiero que este listado completito, todo este listado tal cual en la hoja, poder llevarla a la memoria. Existe una estructura que me permite también trabajar de esa manera. Y esa estructura sería justamente trabajar con un arreglo de registro. Entonces yo tengo un listado y lo quiero llevar todo a la memoria. Entonces yo renglón a renglón voy almacenando. Entonces dicen, pero pará, arreglo. Pero el arreglo no era una estructura homogénea. Sí. Entonces yo le estoy diciendo arreglo de registros. ¿Qué quiero? Quiero un conjunto de registros. ¿Puedo armar un conjunto de registros? Sí, porque yo sé que tengo 63. Si antes llevaba renglón a renglón y tenía un conjunto de 63 renglones, yo ahora quiero llevar renglón a renglón, pero quiero mantener en memoria todos los renglones juntos. Entonces, lo que quiero hacer es un arreglo de registros. Entonces, list, en vez de ser una variable simple, le tengo que decir que es una variable compuesta. ¿Quién es list? Y list le voy a decir que es un arreglo de 63 registros. ¿Qué esquema tiene el registro? El esquema que me declaré acá arriba. Yo declaré el tipo de dato registro de nombre listado, que tiene este esquema. Entonces, fíjense que vuelvo a insistir, arranqué la clase así, insisto con lo mismo. Nosotros tenemos que decidir cómo administro los datos. Este ejercicio que venimos resolviendo en la clase pasada, que lo llamo un ejercicio integrador, es justamente para integrar y presentar las distintas estructuras de datos. Ese es el fin. Ahora, después, cuando tengo un problema real, lo primero que tengo que hacer siempre es leer el problema real. Y el cómo voy a administrar los datos en la memoria, qué estructuras de datos voy a usar, va a depender de ese problema que tenga en la hoja. Entonces yo no me puedo casar con ninguna estructura. ¿Cuál voy a usar? Y aquella que sea más óptima, la más eficiente, para poder responder a lo que me está pidiendo. Entonces, esta instancia es muy difícil porque estamos integrando todos estos temas nuevos más todo lo anterior, que tiene que estar muy bien asimilado. Yo acá no tengo que tener dudas, porque la lógica de solución hace a todo lo que aprendimos antes. Lo nuevo acá es familiarizarme con el uso de las estructuras de datos. Para familiarizarme con las estructuras de datos, para familiarizarme con arreglos, tengo que saber manejar muy bien índices. Para familiarizarme con registros, tengo que saber manejar muy bien campos. Por eso yo les recomiendo volver a hacer la traza de todos los ejercicios con todas las lógicas que tienen resuelto.
Entonces, este ejercicio, lo único que cambia es que primero, fíjense, ingreso todos los datos. ¿Y qué tengo acá? Acá tengo el repetir para. ¿Cómo se ingresaban los datos? ¿Cómo se cargaba un arreglo unidimensional? Porque este es un arreglo unidimensional. ¿Cuántos índices uso? Uno. Es un arreglo unidimensional. Cada fila del arreglo, ¿qué tipo tiene? Tiene tipo registro, listado. Entonces, fíjense, ¿cómo identifico a un índice? List 1 del eje. Fíjense que acá el índice no está en el campo, el índice está para indicar la fila. List 1 sería la fila 1. Registro 1, ¿esto cómo se lee? En el registro 1 el campo leg, el registro 2 el campo leg, el registro 3 el campo leg. Si a su vez, imagínense que esto es un arreglo unidimensional, acá tendríamos el índice. Una pregunta, profe. Sí. Si, por ejemplo, yo quiero, en vez de tener notas, tengo lleno los campos con otras cosas y quiero calcular un promedio, ¿yo me puedo referir únicamente a esa columna, digamos, A ese campo, sí, a obviamente. ese campo? Claro. Para hacer referencia a esto, yo lo voy a llamar list. Esto es registro 1. List 1 punto notas 1. Claro. Si esto fuera un arreglo unidimensional, a su vez, porque yo puedo tener, ya vimos que un campo en un registro puede ser compuesto. No confundir, ¿sí?, el índice que indica de qué registro del arreglo con confundir un índice de un campo de un registro, de un arreglo de registro. Esto, si fuera esto un arreglo unidimensional, si esto fuera un arreglo unidimensional, yo con el índice 1, estaría haciendo referencia a la posición 1 del arreglo notas del registro 1 del conjunto list. Por eso les digo que esto es difícil, es complicado y que ustedes tienen que practicar mucho. Porque todo lo aprendido se va integrando. Este tipo de ejercicio con registro, ¿hay en la práctica 6 para que practiquemos? Tenés práctica 6, práctica 7, práctica 8. O sea, en práctica 6 tenés arreglos, en práctica 7 tenés registros, en práctica 8 tenés de todo. Perfecto, perfecto, Ustedes gracias. van a ir practicando en práctica el martes. O ahora hagan esta traza, prueba de escritorio, de esto. Hagan los ejercicios del apunte de teoría. Recuerden que no les aconsejé a leer del libro, les aconsejé que este tema lo vean del apunte, el apunte de estructuras de datos que están en comunidades. Hagan todas las trazas y prueba de escritorio de todos los ejemplos que estamos en teoría para familiarizarse. Después vayan y vean si quieren resolver algún ejercicio de práctica. Pero primero revisen y hagan la traza y prueba de escritorio para familiarizarse. No se olviden que ya la semana que viene también vamos a integrar todo esto con lo que ya vimos que es subalgoritmo. O a lo mejor ya en práctica lo finalizaron integrando algo a esta clase. Entonces, fíjense que acá, a esto a lo que iba, esto no es más que cargar. ¿Qué vimos la semana pasada con cargar? La carga
En el análisis dice nota 2. ¿A dónde en el análisis dice nota? Ah, nota 5. Está. Esos son errores de tipeo. Ahí lo cambié. Acá también. Bueno, si quedó alguno, no hace a lo que estamos explicando ahora. Lo importante es que se entienda la lógica y la solución. En las referencias que hago tienen que coincidir, obviamente, eso ya lo sabemos de lo anterior. Bien por hacerme notar, así yo los corrijo. A lo que les decía, el recorrido es simplemente la carga de la estructura de un arreglo unidimensional. ¿Qué cambia? ¿Cómo identifico cada uno de las variables simples que componen a ese arreglo? Es un arreglo de registro, tengo un conjunto de registros. Entonces necesito el índice para cada renglón y el campo al que hago referencia. No porque ahora vimos que yo teniendo un listado lo puedo llevar todo a la memoria, siempre agarro y llevo todo a la memoria. No. Yo la información que llevo a la memoria la tengo que procesar acorde al problema que tenga. Ojo con eso. ¿Alguna pregunta? ¿Podría dar, profe, un ejemplo así por arriba de cuándo sí y cuándo no? De ¿Qué lo es que cuando dijiste sí, cuando último. no? Y eso te lo vas a anotar. Un ejemplo hay 1.000.000, no tan por arriba, porque el ejemplo es la situación problemática que vos vas a tener y que tenés que saber analizar. Entonces te va a llevar a cuándo sí, cuándo no, la situación problemática. Lo tenés que analizar vos en cada situación problemática. Vamos a hacer ejemplos, o sea, estamos presentando la estructura. Vamos a ir resolviendo ejercicios. Y te vas a ir dando cuenta que no siempre lo vamos a cargar. Acá tenés un ejemplo. Yo acá resolví el ejercicio y antes llevé todo, yo llevé todo el listado a la memoria. No. Cuando tengo toda la estructura, después es manejar esa estructura. Entonces tengo que manejar un arreglo de registro, tengo que recorrer el arreglo para ir calculando los promedios y mostrándolos y acumulando los promedios para el promedio general del curso. O sea que fíjense que se convirtió en la solución de un problema haciendo uso de un arreglo unidimensional, tan sencillo como es. Tengo un arreglo de registro. Entonces acá con arreglo de registros combinamos todo lo de la clase pasada más la presentación de registro con la que arrancamos en esta clase. ¿Alguna pregunta? Bueno, vayamos a la presentación de una nueva estructura de datos, archivos, que es el capítulo 8 del libro. ¿Qué es un archivo? Si yo quiero definir un archivo, voy a decir que un archivo es un conjunto finito de registros. Pero almacenado en algún medio informático. Por ejemplo, en un celular, en la memoria de su celular.
Por ejemplo, en un pendrive. Entonces, fíjense, ¿cuál es la primera diferencia que estamos viendo? ¿Qué es un archivo? Es una estructura de datos. ¿Qué es una estructura de datos? Un conjunto de datos reunidos bajo un mismo nombre. Pero hasta ahora, todas las estructuras de datos que vimos, ¿qué particularidad tenían? Que residen en memoria. Muy bien, residen en la memoria. Y la memoria es volátil, o sea que todas las estructuras hay que crearlas en el momento de ejecución del algoritmo, hay que cargarle los datos. Entonces imagínense, con ese listado del alumno yo calculé el promedio. Mañana quiero sacar, no sé, una estadística de insuficiente. Tengo que volver a cargar los 63. Ahora, si yo el listado que tengo en papel, espérenme un segundito. Si yo el listado que tengo en el papel lo quiero pasar a una hoja de Excel, por ejemplo, o lo quiero pasar a un archivo de Word, por ejemplo, o le saqué una foto y lo tengo en un PDF, por ejemplo. ¿Vieron cómo mandan ustedes ustedes lo hacen al ejercicio, lo resuelven en un papel, le sacan una foto, lo convierten en un archivo, .pdf, y lo mandan por correo? Entonces eso es un archivo. Pero ¿qué diferencia hay? Que el archivo no se pierde. El archivo yo lo puedo guardar. Las estructuras de datos que vimos hasta ahora no. Entonces ustedes manejan archivos permanentemente porque se sacan fotos, las suben en Instagram, en Twitter, en Facebook, mandan por WhatsApp. También estuvieron haciendo ejercicios en C, que tiene un punto C. Cada archivo que tiene un nombre y tiene una extensión. La extensión identifica qué tipo. Por ejemplo, un .doc nosotros sabemos que es de Word. Cuando nosotros le decimos, conviertan a PDF, el tipo de archivo que me tienen que mandar es un PDF. La foto la convierten a PDF. Le cambian el formato al archivo, un tipo que identifica qué tipo es. ¿Qué necesito yo después para abrir el archivo? Entonces, un archivo también es un conjunto de datos, pero que se va a poder almacenar. Entonces, acá la ventaja que tengo, chicos, a ver quién apareció. La ventaja que vamos a tener ahora, y que yo les vengo diciendo desde el principio del cuatrimestre, es que, ¿se acuerdan que cuando vimos en leer, yo les decía, por ahora vamos a poner leer y entre paréntesis las variables, pero después vamos a aprender que no siempre la información la ingresamos desde el teclado. Vamos a aprender que la podemos ir a leer de otro lado. ¿Se acuerdan que les contaba? Bueno, ahora, ese leer de otro lado la vamos a leer, la vamos a traer del archivo. Porque ahora yo no la voy a tener en hoja, la voy a tener guardada en un archivo. Entonces voy a hacer lo mismo que hice, pero leyéndola del archivo la voy a tener que traer, porque lo que no cambia acá es que la información la voy a tener que llevar a la memoria. Entonces, ¿cómo la administro en la memoria?
es lo que vamos a tener que decidir. Y aprendimos un montón de cosas. Lo único que cambia ahora con el tema archivo es, ya en algún momento previo, la información se tipió y se guardó en un archivo. Entonces ahora ya la tengo guardada en un archivo que se encuentra guardado en el pendrive, por ejemplo. Y yo de ahí le voy a decir, tráeme la información a la memoria, en vez de decir que la traiga del teclado. Entonces yo cuando diga leer, ahora, le voy a decir leer. Leer es el ingreso del dato. De alguna manera le voy a tener que decir, che, lee, pero del archivo. O sea que a la acción leer que aprendimos hasta ahora le vamos a tener que agregar algo para que el procesador sepa que es del archivo y no del teclado. Pues si yo pongo leer num, ¿qué va a estar esperando? Que alguien tipee el num. Ahora, si yo le pongo leer, ya vamos a ver, coma num, entonces no va a ir al teclado, va a habilitar otro dispositivo por donde se van a ingresar los datos. Entonces acá el gran cambio es que la información ya está en la computadora. La voy a tener en el disco, la voy a tener en un pen. Pero no la tengo en la memoria para ser procesada, la voy a tener que llevar. ¿Cómo la llevo? Con todo lo que aprendí hasta ahora. Lo único que me va a cambiar es que ahora, en vez de decir, che, andá y lee del teclado, le voy a decir, andá y lee del archivo. Ahora también le voy a decir, en vez de andá y escribí en la pantalla, le voy a decir, andá y escribí en el archivo. O sea, es lo que vamos a tener que aprender. Por eso los archivos se caracterizan porque siempre se encuentran en un almacenamiento de soporte externo. La información del archivo es permanente. Cuando ustedes no quieren más una foto, ¿qué hacen, chicos? La borramos. eliminamos. Muy bien, la borran. Y tienen que ir a la papelera y borrarla. La tienen que borrar para que desaparezca. Porque, ojo, cuando ustedes borran, creen que se borró y que no está más. Le roban la computadora, la pierden, le roban el celular y todas las fotos quedan en una zona. Por eso es muy importante un blanqueo de todos los links. Pero bueno, ese es otro tema. Acá nosotros, los archivos, nos van a permitir guardar gran cantidad de datos. La cantidad de datos que yo pueda guardar va a depender del tamaño de mi dispositivo, del espacio libre que tenga en el dispositivo. Con la virtualidad al pendrive yo que tiene 16 gigas, lo fui blanqueando 1.000 millones de veces, porque lo fui pasando a un disco externo, porque no me llegaba a un punto que quería grabar alguna clase o copiar algún otro archivo y ya me decía que no tenía lugar. Les habrá pasado que cuando querían sacar más fotos del celular le decía que estaba lleno. Entonces tenían que comprar más unidades de almacenamiento. Entonces, en un archivo vamos a encontrar registros lógicos y registros físicos. Profesor, una pregunta. Sí. He visto en algunos ejercicios la extensión .dat. ¿Qué significa? ¿Qué sería ese archivo? Sí, son archivos de datos también, es otro tipo de extensión. .dat, archivos de datos con formato. Ajá. O sea, sería como... .txt. Sería como un archivo de texto. Claro, el archivo de texto con un editor de texto es .txt. Este será con otra aplicación que es .dat. Ah, está bien. Bueno. Por eso no se le dice archivo de texto, se le dice archivo de datos con formato. Viste que si vos trabajás con Office, tenés .doc, porque tenés el Word.
Sí, Tenés .docx, .docx, depende de la versión de Word. Y trabajás con OpenOffice, tenés otra extensión. Bueno, eso te identifica con quién lo podés abrir. Algunos son compatibles y otros no, entre sí. está bien. Y ese punto DAT sería algo genérico, digamos. No, no estoy hablando de nada genérico. Cada Ajá. punto de extensión identifica de qué tipo es el archivo, nada más, que no es genérico. Ah, está bien. No, no, porque lo he visto hasta en el ejercicio que usted mandó, decía punto .dat, los archivos. Sí, porque es de dato. Ah, Punto bueno, dat. Ujú. está bien, esa duda tenía, gracias. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es, si un archivo es un conjunto de registros, esto es teoría, después ustedes lo van a leer, ustedes después lean registros lógicos, registros físicos. Lo que nosotros vimos recién, que fueron registros y que fue un tipo de dato, ese tipo de dato que define el programador para poder trabajar los datos en la memoria, es lo que se llama registro lógico. Y justamente ese esquema que tienen los archivos es un conjunto de registros lógicos. Cuando yo dije acá que es un conjunto finito de registros, estoy haciendo referencia a que es un conjunto finito de registros lógicos. Ahora, cuando nosotros tenemos el archivo que se encuentra almacenado en el disco y lo vamos a llevar para procesarlo, vamos a tener que llevar sus datos a la memoria. En la memoria nosotros podemos definir registros, que son registros lógicos, que son los registros que define el programador, perdón. Podemos trabajarlos con variables, o sea, ¿cómo voy a administrar los datos en la memoria? Y tenemos los registros lógicos, tenemos variables simples, tenemos arreglos de registros. Va a depender, vamos a tener que tomar la decisión de cómo vamos a administrar de la mejor manera posible los datos en la memoria para obtener los resultados del problema. Pero independientemente del cómo, los datos del archivo a la memoria hay que llevarlos. Entonces, existe un lugar donde va la información antes de ir a la memoria que se llama buffer. Existe un buffer que por lo general tiene 512 bytes. Entonces, cuando uno lee y a la memoria va un renglón, un registro del archivo, en el buffer van un conjunto de registros. Esa cantidad de registros que van en cada acción de entrada-salida al buffer es lo que se llama registro físico. Entonces, vamos a un ejemplo. Si nosotros tenemos que todos estos campos, este es entero, bueno, carácter, 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 carácter y carácter. Imaginemos que este es carácter de 1, 2, vamos acá. Vamos a este que es más cortito. Legajo, carácter de 9, notas real y notas real. Cada uno de estos renglones, que sería un registro lógico, si este es carácter de 9, ¿cuántos bytes necesita? 9, un byte por carácter, chicos, despiértense. Un real, ¿cuántos bytes requiere? 2. Un real, 2. No, 4. 4. Entonces, 9 más 4, ¿cuánto es? 13. Otro real, 4 más. 13 más 4, 17. muy bien. Si un buffer tiene 512 bytes y yo requiero de 17 bytes por renglón,
En 512 bytes, ¿cuántos renglones puedo poner? ¿30? Si hicieron bien la división, confío en lo que hicieron ustedes, 30. 512 dividido 17. Esa cantidad, ese conjunto de 30 registros que fueron al buffer es lo que se llama, y es lo que les dice la teoría, registro físico. Después, obviamente, que a la memoria, cada uno de ellos van a ir de a uno, pero en vez de ir a buscarlo al registro, al archivo, lo va a buscar al buffer. Entonces se minimizan los accesos al disco, porque el acceder permanentemente al disco requiere de mucho tiempo. Pero eso es cómo trabaja el procesador. Nosotros para la traza o prueba de escritorio vamos del archivo a la memoria y la memoria al archivo, punto. Esto es teoría. De la misma manera que existen distintos tipos de soporte que lo van a leer después, porque esto es teoría, lo explicaremos clase próxima. Tipos de acceso, si hay alguna duda, tipos de organización, esto lo leen. Si hay dudas, preguntan. Vamos a ir directamente a los papeles. Vamos a aprender las acciones importantes para poder trabajar en práctica. Profe, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta de lo del buffer? ¿sí? O sea que pasarías dividiéndolo la cantidad necesaria como para completarlo al buffer. No, Siempre. completarlo no. El buffer suponete que es de 512 bytes, por lo general por defectos de ese tamaño. Sí. La cantidad de registros que vaya va a depender de la cantidad del tamaño de tu registro lógico. Claro, pero en el caso, en el ejemplo que pusimos, era de 17. Uh-huh. Y lo dividimos por los 512 y pasaban 30 registros, o sea, para ocupar los 512. Y sí, porque es la cantidad de registros que yo puedo llevar al buffer. Ni más Claro. ni menos. Y si En ponele, cada no, acción de entrada-salida. y si en vez de tener uno de 17 tenemos uno de 5, tenemos que dividirlo a los 512 por 5 y llevar la cantidad que entre. Pero me está preguntando algo de la primaria, es una regla de 3 simple. Pero no entiendo si siempre hay que completar la cantidad que tiene el buffer. Es que vos primero que no lo tenés que completar vos, eso lo completa el procesador. La cantidad de registros que yo puedo transferir en una entrada-salida, ¿yo puedo transferir más del tamaño de un buffer? No. ¿Menos? Sí. Si mi archivo no tiene más registros y cuando yo transferí podía transferir 30, pero me quedaban 5, transferirá 5 nada más. Claro, algo que dio un número con coma. No, siempre es la parte deberíamos poner el menor entero. Claro. Cuando vos haces la regla de 3 simple. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. O sea, para calcular la cantidad máxima que yo puedo transferir, en este caso eran 30, puedo transferir menos. Si mi archivo no tiene, si mi archivo tiene 15 registros y yo puedo transferir 30, ¿cuántos van a transferir? En el ejemplo este, que vimos antes, ¿sí? Dijimos que teníamos, cada uno ocupa 17, yo puedo transferir 30, pero el archivo tiene 15 registros, ¿cuántos van a transferir? 15. 15, no más. Entonces lo ocupan todo el buffer y no, si no tenía más registro. Ahora, si tuviera 100, ¿cuántos accesos al disco hago? 3. ¿Por qué? O 4, porque llevo 30, 30, 30 y después llevaré 10, ¿o no? Claro, esa era mi duda. Sí. Perfecto. Ahora, ¿cómo lo trabajamos nosotros en la traza? De a uno. Porque nosotros no estamos cómo trabaja el procesador, cómo lo ejecuta en el algoritmo. Cuando nosotros vamos a decir el leer, en la memoria es de a uno. Lo único que cambia es que cuando va a leer, si hay acá, lo lee de acá, y si no, va al archivo. Pero nosotros no hacemos tanto hincapié interno cuando hacemos la traza o prueba de escritorio. Lo único que ustedes tienen que entender es que lo que cambia acá con archivo es que ahora la información está guardada, pero también hay que tenerla en la memoria.
Entonces yo voy a leer del archivo, voy a tener que escribir en el archivo y entonces al procesador le voy a tener que indicar. Y al margen de eso, para entrar es el leer y para el salir, para el salir es el escribir, como siempre, vamos a tener que tener la acción abrir y la acción cerrar. Con archivo, lo primero que vamos a tener que hacer es abrir, porque ¿qué hacemos? Justamente abrimos un canal de comunicación, porque yo ahora con abrir estoy abriendo, como cuando abro una canilla, el canal por donde va a ir la información, porque ya por defecto es el teclado. Entonces acá le estoy diciendo que no va a ser el teclado. Entonces yo doy un nombre al canal de comunicación. Algunos lenguajes usan letras, otros lenguajes usan números. Para pseudocódigo ponen número, ponen letra, me da lo mismo. Como ustedes se acostumbran a hacer, después lo van a hacer como lo hacen en C. Sabemos que el pseudocódigo es abierto a. ¿Lo hacen exactamente así? ¿O lo transfieren al manejo de punteros como lo van a aprender cuando lo vean en C? En el libro está así la acción abrir. Entonces, en el pseudocódigo la acción abrir es un canal de comunicación y después acá va todo el paso camino en donde se encuentra el archivo. El archivo siempre tiene que estar en el mismo lugar en donde se esté ejecutando el programa. Si no está en el mismo lugar, en la misma carpeta donde se ejecuta el programa, es muy importante que ustedes le digan a dónde lo tiene que ir a buscar. Por eso se dice todo el paso camino y el nombre del archivo. Profe, ¿Y la una acción? consulta. ¿Cómo? No, que tenía una consulta si esta instrucción abrir se encuentra dentro del capítulo 8 también del libro. Sí, está todo. Todo lo que yo te estoy dando está en el capítulo 8 del libro. Perfecto. Todo. Tal cual te lo estoy dando. La acción, hay 3 tipos de acción. Escritura, que se utiliza cuando el archivo no existe y hay que crearlo, que es lo que vamos a ver ahora. De lectura, cuando el archivo ya existe y yo voy a tomar los datos del archivo. Y de lectura-escritura, es decir, el archivo existe, yo voy a leer y voy a escribir en el archivo. Entonces, con esto habilito el canal de comunicación para después poder decir que cuando lea, ¿qué le voy a poner acá? ¿Qué le agrego a la acción leer? Ese canal de comunicación para que sepa el procesador que no va a ir del teclado, sino que va a ir del archivo. Porque, ojo, acá, ¿yo puedo leer del teclado? Yo puedo leer del teclado. Yo le puedo decir, bueno, ingrese por teclado un número de legajo y busque en el archivo. Entonces va a ingresar por teclado el número y va a ir a buscar el archivo. Si yo quiero leer desde el archivo, yo tengo la obligación de ponerle acá, che, ojito, no vaya al teclado, anda al archivo. Y lo mismo cuando quiero escribir en el archivo, le voy a tener que decir lo mismo que vimos antes. La acción escribir es la acción escribir, la acción leer es la acción leer. Lo que le agrego es el número de comunicación lógica, para que sepa el procesador que ahora no es el teclado, sino es el archivo, que es una estructura de datos que se almacena en un soporte secundario. Por lo tanto, siempre que uso un archivo, lo primero que voy a tener que hacer es la acción abrir. Y lo último, antes de irme, es la acción cerrar, para cerrar ese canal de comunicación. Es como cuando ustedes piensen esto, tienen una canilla, si quieren que salga agua van a abrirla, cuando terminaron de usarlo, porque no hay que desperdiciar, van a cerrarla. O sea que con un archivo es eso. ¿Preguntas? No, sí, hay número de comunicación lógica. ¿Puedo poner un nombre también? Por lo general se usa la mínima cantidad de caracteres,
porque son referencias. Ya como nombre vas a tener el nombre del archivo. Entonces uno lo que hace son las siglas del nombre del archivo, o A, B, C, o cuando usás números 22, 23. Bueno, puedo usar un número, dice número, pero en realidad ustedes van a ver que en C utilizan más letras que número, pero no importa, porque eso es se llama así, número de comunicación lógica, ¿no? Que tiene que ser un número. Después, cuando se implementa, va a depender en qué lenguaje. En C, por lo general, no se usa un numerito, no se usa un entero, se usa una letra. Claro, Yo pero tengo otra duda, tiene profe. que coincidir el pseudocódigo con el programa C en cuanto a esos valores, digamos, de comunicación lógica. Es que vos, o sea, vamos por partes. Si el pseudocódigo no coincide con el lenguaje, porque el pseudocódigo es independiente del lenguaje de programación. Lo No, que pero tiene que los coincidir valores, es el digo. algoritmo, la lógica de tu algoritmo. Si vos en tu algoritmo le pusiste Pepe y en el C estás pasando esa misma acción, la estás convirtiendo en instrucción, tiene que ser lo mismo, ¿no? Sí. Profe, yo Lo tengo una mismo que en duda. el análisis. ¿Vieron que recién ustedes me dijeron? En el análisis tengo notas 2 como campito y en el otro notas 5. ¿Y yo qué hice? Fui y cambié. Tiene que tener un... Mejor si se llama todo igual. ¿Qué era lo que yo noté? Muchos errores que no hacen lo que uno les cuenta tantas veces, ¿no? Pero uno de los errores que había era, bueno, gente que no hizo el análisis. Ya si no hicieron el análisis del problema, tenían la mitad del parcial no entregado. Y después, el análisis no coincidía con el algoritmo. Me contaban un cuentito en el análisis que después en el algoritmo era otra cosa. Entonces, recordemos que en la primera clase aprendimos los pasos a seguir. Primero, comprendo el problema, analizo, hago mi traza de solución, paso a algoritmo, paso, codifico. ¿Qué codifico? El algoritmo. Entonces, si estoy codificando el algoritmo, tiene que haber un sentido común con lo que tengo escrito en el papel y lo que estoy implementando ahora en C, ¿no? Pero eso ya se lo deben haber dicho los chicos desde que arrancó el cuatrimestre. Todos estos consejos que repetimos. ¿Alguna pregunta? Sí, yo, profe. Sí. En cuanto, no, porque me tenía un poco preocupado en cuanto a, por ejemplo, un ejercicio integrador, como usted dijo que íbamos a empezar a juntar todo. Nosotros, como cuando encaramos la resolución a un problema, ¿cómo vamos a saber bien qué, por ejemplo, la instrucción abrir o qué estructura de datos utilizar que sea la más eficaz? La instrucción abrir, no tenés que saber si la tenés que usar o no. Si vos vas a usar un archivo, sabés que el abrir y el cerrar son obligatorios. No podés usar un archivo si no lo abro y después no lo puedo dejar abierto eternamente, lo tengo que cerrar. Lo vas a ir aprendiendo con la práctica, como todo. Segundo, ¿qué estructuras va a ser la más conveniente? Y lo vas a tener que ir captando vos, así, practicando mucho. Bueno, Porque de la perfecto. misma manera que vos te tenías que aprender o buscar una estrategia de solución, acá vas a tener que encontrar la estrategia de solución y las estructuras de datos acordes a esa estrategia de solución que te está pidiendo el problema. Claro, no, sí, a mí lo que me confunde un poco, o sea, obvio, todavía no hice la práctica de esta parte, pero, por ejemplo, cuando hacíamos el repetir para, sabíamos que era cuando teníamos datos con cantidad conocida de veces, repetir mientras, cantidad desconocida, sí. Y acá como en las estructuras de datos como que no me doy cuenta de qué método elegir. Bueno, ya vas a hacer práctica, hay un montón de ejercicios y ahí te vas a dar cuenta y a lo mejor vos pensás en esta y después pensás que no, que esa no es la correcta. Igual vamos a hacer un ejercicio, no sé si alcanzamos a hoy, creería que no por la hora, pero vamos a hacer algún ejercicio como para ir abriéndoles la cabeza. Y no te olvides que también vas a tener un trabajo práctico. Buenísimo, buenísimo, profe, gracias. No, de nada. Bueno, vamos a arrancar por lo básico, ¿sí? Ya que estamos haciendo
Nosotros teníamos este listado y lo tenemos en la hoja. Entonces, lo primero que vamos a aprender es cómo se crea un archivo. Y ustedes van a, después de esto, aprender a hacerlo en C. ¿Cómo se crea el archivo? Si yo quiero crear un archivo, lo que tengo que pensar es que yo, a esto que tengo en el listado, lo voy a querer guardar en un archivo y yo acá le puse TXT. Entonces yo acá estoy dándole el nombre del archivo, yo lo voy a crear. Entonces si yo voy a crear un archivo, porque la información que tengo en la hoja la quiero guardar en un archivo, quiere decir que de acuerdo a lo que vimos ahora, yo voy a tener que abrir el archivo de modo escritura, porque lo voy a crear al archivo. Lo voy a crear. Entonces ese es mi problema. ¿Cuál es mi problema? Tengo la información en una hoja y quiero crear un archivo. Entonces, ¿qué voy a tener que decidir? Acá ya está una de tus preocupaciones. Bueno, ¿cómo llevo de la hoja a la memoria? Porque para escribir en el archivo, yo ya sé que la instrucción que me permite escribir en el archivo es esta. Pero para poder escribir esto en el archivo, ¿qué voy a necesitar? Abrir un canal de comunicación, decirle que es de modo escritura, y cuando quiera escribir en el archivo, voy a tener que poner acá la lista de variables. Como todo escribir, nada más que acá ahora, como es un archivo, le voy a tener que decir, che, no me lo mostré en la pantalla, quiero que me lo escriba en el archivo. Entonces yo sé que si quiero escribir en el archivo, voy a usar la acción escribir. Pero de la hoja al archivo, yo la información la tengo que ingresar. Yo tengo que hacer un programa que me permita escribir en el archivo. Entonces, ¿ustedes entienden lo que yo quiero hacer? Sí, sí. O sea, acá tengo que decidir. Entonces, a ver, recién vi arreglo de registro. Me caso y llevo todo el listado a la memoria y armo un arreglo de registro. Puedo si quiero. Birregistro. Cada uno de los renglones del listado los puedo llevar de a uno y a la memoria para poder escribirlo en el archivo. Sí, porque a medida que ingreso, escribo, ingreso y escribo, ingreso y escribo, ingreso y escribo. Leo desde el teclado y escribo en el archivo. Leo desde el teclado, ingreso en el archivo. Renglón a renglón, ¿puedo? Puedo. Entonces, ¿podré definirme un registro? Sí. Todo depende como quiera. Che, ¿y si me defino 3 variables simples? ¿O qué pasa? Ahora que aprendí estructuras de datos no puedo usar más variables simples. Ah, también, ¿eh? Son 3 variables nada más. ¿Me podré definir 3 variables simples? Pues yo tengo que decidir, a ver, esto está en el ambiente, lo tengo que llevar a la memoria. ¿Cómo? Los datos del ambiente hay que ingresarlos. ¿Cómo administramos los datos en la memoria? Entonces, bueno, acá lo pensé con variables. Fíjense qué sencillo. Yo del listado digo, una variable carácter de 9, cadena, una variable real y otra variable real. Tengo 3 variables simples. ¿Qué tengo que hacer? Escribir en el archivo. ¿Qué me tengo que acordar? Asociado al tema archivo hay 4 acciones primitivas básicas. El abrir, el cerrar. Para traer la información del archivo a la memoria al leer, como siempre. Pero agregándole que identifique que no es del teclado, es del archivo. Y para la salida, para el mostrar, pero ahora quiero que vaya al archivo, es el escribir, como siempre.
Entonces tengo que crear un archivo. La acción es escritura. El nombre, y yo acá le puse, fíjense, lo llamé Lee, ¿puedo? Y sí, ¿lo podría haber llamado L? Sí, lo podría haber llamado. ¿Lo podría haber llamado Archie? A ver, chicos, este es un nombre de identificador. Lo llamo como quiero, lo quiero llamar A, lo llamo A. Entonces, esta es la acción, abro. El abrir y el cerrar, cuando se manejan archivos, va una sola vez. Se abre el archivo porque es para identificar el canal, nada más. ¿Por dónde va a ir la información? Es como para, yo tengo 5 caños, ¿sí? 5 caños. La canilla tiene distintos ingresos de agua. Bueno, yo tengo que indicarle por cuál de los caños quiero que ingrese el agua. Profe, Sí. y si nosotros lo armamos al archivo, ¿no hay que declararlo o no se declaran los archivos? No, vos cuando sacaste una foto y la guardaste, ¿la declaraste? No. No. Porque el archivo, ¿vos dónde lo estás guardando al archivo? Ah, en un almacenamiento externo. Claro, ¿qué es lo que vos declarás? Declarás todo aquello que vas a usar en la memoria. Más memoria. Está bien. Y yo acá lo que estoy haciendo es un identificador lógico para que porque si yo no le pongo esto, y yo acá, después cuando le digo escribir, si yo saco esto, ¿sí? Si yo le saco eso y dejo ese escribir, ¿dónde escribe esto? ¿Dónde lo escribe? Memoria. Lo escribe en la pantalla. El escribir no escribe en la memoria, chicos. Sí, El en escribir pantalla. escribía, el escribir te mostraba los valores de la variable en la pantalla, ¿o no? Sí, profe, pero una consulta. ¿Cómo? Porque sería otro tipo de memoria, digamos. ¿Cómo interpreta esa memoria externa? ¿Qué tipo de datos lleva adentro? Eso no interesa. ¿Qué ensalada que tenés? ¿Qué tipo de datos, memoria externa? ¿Hiciste un collage de conceptos y lógicos? No, o sea, Vamos yo de lo nuevo. que Vamos por planteaba es, partes. Concéntrense en lo que pregunto, ¿sí? No mezclen. Concéntrense en lo que pregunto. Yo estoy preguntando, fíjense, yo estoy preguntando algo de las primeras clases. De la segunda clase, acción primitiva básica, escribir. Me dijeron recién que escribía en memoria. Yo le tengo que decir, quédate todo el verano estudiando. Porque el ingreso del dato con el leer, acción primitiva básica, leer, ingresa del ambiente a la memoria. Y del escribir era de la memoria a la pantalla, ¿o no? Sí, lo que pasa es que yo había dicho leer, la acción leer lo escribe en memoria, eso quería decir. Claro, pero la acción leer es una cosa. Yo estoy preguntando, por eso, ustedes escuchen lo que yo digo, ¿no? Piensan otra cosa, se embarullan y no me escuchan. Entonces después no entienden menos todavía. Escuchen lo que yo pregunto. ¿Qué estoy preguntando? Si yo acá tengo esta acción, leer, ¿de dónde lee? El teclado. Del teclado. Porque yo de dónde voy a ingresar los datos si lo tengo en la hoja del teclado. Entonces yo acá estoy ingresando desde el teclado. Yo no marqué nada en amarillito. Porque yo le estoy diciendo al usuario, ingrese el legajo y las 2 notas del alumno. ¿Desde dónde los va a ingresar? Desde el teclado. No me queda otra. Ahora, si yo acá escribo escribir y pongo esto, ¿qué hace? Bueno, me lo muestra en la pantalla, porque escribir, escrito así como lo venimos escribiendo desde el principio del cuatrimestre,
El escribir era para mostrar la información en pantalla. Yo le tengo que decir, ¿yo lo quiero escribir en la pantalla? Pregunto, ¿yo quiero que lo escriba en la pantalla? ¿Sí? ¿Yo lo quiero escribir en la pantalla o quiero escribirlo en un archivo? Porque mi algoritmo se llama creación de archivo. Bueno, como está escrito ahí, lo va a escribir en pantalla. Bueno, y yo quiero escribirlo en un archivo, entonces, ¿qué le tengo que poner? O sea, la dirección del archivo para que todo eso vaya... Muy bien. Por eso necesito el número de comunicación. ¿Qué cambia de la acción que aprendimos? Que le tengo que poner el número de comunicación lógico. ¿Y dónde obtuve este número de comunicación? Cuando puse la acción abrir. Y antes de irme, ¿qué no puede faltar? El cerrar. ¿Y qué cierro? Ese mismo canal que abrí. Ahora vamos a lo que me preguntaban antes. Que creo, si mal no recuerdo, que era Juan Manuel, ¿no? Juan. Sí, sí, profe. Bueno, Juan. Con eso de la variable, de la memoria, vamos a hacer esta traza. Yo tengo, acá es importante que me escuchen y que entiendan lo básico. Yo tengo un papel. Entonces imaginemos, ¿sí? Imaginemos que yo voy a abrir acá un archivo de Excel. Imagínense que ustedes quieren llevar la información, ¿no? Profe, que Que me la mande el tienen moco en fui el yo, papel. no Juan. Claro, yo le había preguntado lo de qué método, estructura de datos usar. No sé qué chico era el que le había preguntado eso. Yo, Juan, me mande el moco yo. ¿Qué me preguntó Juan? No, yo cuando antes hablábamos era del tema de la estructura de datos que usted ya me había dicho que con la práctica lo íbamos a ir agarrando. Ah, ¿y quién me preguntaba entonces lo de los datos? Yo, profe, pero porque ¿Yo tenía quién? esta duda. ¿Yo quién? Renzo. Renzo. La duda tuya es la duda de todos, la tenemos. Por eso va a venir bien que expliquemos. Te pregunto, o sea, como es un espacio de memoria también, y nosotros para utilizar un espacio ¿Quién de es memoria, ¿A qué te referís cuando es un espacio de memoria también? ¿Qué cosa es un espacio de memoria también? nosotros cuando usamos un archivo, Un estamos utilizando, archivo es un sí, archivo, no es un espacio de memoria. Memoria y unidad de almacenamiento son dos cosas distintas. Que usen la misma unidad de medida, andar, releer el apunte de hardware y software, no es lo mismo. Memoria es volátil. Unidad de almacenamiento no es volátil. Memoria es RAM, ROM. Unidad de almacenamiento tenés el disco, el pen, ajá, soporte de almacenamiento, donde se guarda la información. bien, Partamos de esa gran diferencia, ¿no? Entonces vos no lo está. tenés guardado en la memoria, porque vos no podés guardar nada en la memoria. Vos no tenés el archivo en la memoria, vos el archivo lo tenés en el pendrive. Y a la unidad de almacenamiento, no hay que guardarle un lugar que Unidad interprete de almacenamiento, Renzo, anda a leer la unidad de almacenamiento. Un pen es una unidad de almacenamiento. claro, pero al igual que la memoria no tiene que reconocer qué tipo de datos vas a crearle,
Esa es mi pregunta. Pero a ver, vos cuando grabás algo, guardás algo en el pendrive, guardaste un archivo en el pendrive, Sí. ¿vos le declarás qué tipo de archivo le vas a guardar en el pendrive? No. Y bueno, entonces, ¿qué me pregunta? Vos tenés el archivo, yo este archivo, tengo el listado, lo tengo en la hoja, y estoy creando un archivo de Excel, ¿sí? ¿Vieron que abrí Excel? Y acá voy a poner, no sé, E-RRRR, coma 5, en la otra celda 6, y así, voy cargando toda, Q-345, cargo todos los datos. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo estoy tipeando, yo estoy ingresando. ¿En dónde los estoy ingresando yo? Yo estoy usando una herramienta que me permite, cuando lo abrí, me habilita ya para que ingrese los datos desde el ambiente a cada celda, ¿no? Si yo guardo esto, guardar como, me voy a mi unidad de almacenamiento para examinar y le digo que en el escritorio me guarde el libro. Fíjense, ya por defecto me sale la extensión DC, guarda. Voy a mi escritorio. Esto es manejo de Windows, ¿no? Voy a mi escritorio y busco, ay, mira, acá tengo el DC. ¿Quién es DC? Es un archivo. Bueno, acá lo abro, acá lo cierro. ¿Cómo? Haciendo doble clic, lo abro. Haciendo un clic en la cruz, acá lo cierro. ¿Pero qué es esto? Esto es una aplicación de Office, es una herramienta que me permite crear hojas de cálculo, ¿no? Esto es un icono, esto es un objeto que tiene programada acciones. Un doble clic hace una cosa, un clic, porque Windows trabaja con una programación orientada a objetos. Nosotros vamos a crear un archivo TXT. En vez de invocar al asistente TXT, yo lo voy a crear a través de un programa. Yo estoy escribiendo un programa que le pida al usuario que ingrese los datos de la hoja a la memoria y que los grabe en un archivo. ¿Se entiende lo que quiero hacer? Sí. Entonces, si yo lo tengo en la hoja, lo tengo que llevar a la memoria. Y yo acá decidí una variable, otra variable, otra variable. Ingreso desde el teclado, grabo en el archivo. Ingreso en el teclado, grabo en el archivo. Ingreso de teclado, grabo en el archivo. Ingreso de teclado, grabo en el archivo. Ahora acá, Juan, yo podría haber pensado, fíjate, ahora sí va Juan, que está preocupado por qué usar. Tengo un listado, renglón a renglón. Y si me declaro un registro y una variable de ese tipo, y entonces, ¿qué es lo que cambiaría acá? Li punto. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, cargame el renglón y escribí el renglón. Carga el renglón, escribí el renglón. Carga el renglón, escribí el renglón. List, no list. 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 ¿Cuál usas? ¿Cuál te gusta más a vos, Juan? Esta que hicimos recién. ¿Eh? Esta que hicimos recién.
bueno, entonces a esa, yo me quedo con la otra. Porque ¿para qué me la voy a complicar si es lo mismo? Son 3 campos nada más. Pero ¿y qué cambió? ¿Cómo administro los datos en la memoria? El uso del archivo requiere del abrir para escribir en el archivo y tengo que cerrar. De acuerdo a cómo quiero administrar los datos en memoria, acá trabajé con variables comunes, como estoy acostumbrada. Fíjense que el legajo es una cadena. Pero no necesito identificarle los índices. ¿Por qué? Por eso se la trata como un caso particular de arreglo. En pseudocódigo, ya van a aprender a trabajar cadenas en C. Y acá que decidí trabajar con un registro. Definí un tipo de dato registro lógico y la variable que voy a usar en el algoritmo, que es de ese tipo. Porque yo acá estoy definiendo un tipo de dato. Entonces acá, con este tipo de datos, recién le estoy diciendo que en la memoria me reserve todo ese espacio. ¿Qué espacio tiene listado? Este esquema tiene. Por eso es muy importante dibujarlo. Y así creamos el archivo. Entonces, si esto yo estuviera en C, yo lo ejecuto y cuando voy a tener el listado .txt con los datos que me ingresó el usuario. Pero acá estoy a través de un programa ingresando los datos. No estoy haciendo uso de. No es que yo voy a ir a Word y voy a cargar los datos desde ese asistente, no. Estoy creando un programa que me permita crear un archivo. Bueno, ahora yo lo que voy a hacer es les voy a habilitar, porque si no lo pudieron leer al apunte de archivo, lo van a tener para leerlo, y justamente lo que les va a quedar. Ustedes vean esto, y acá les va a quedar de tarea. Justamente, está resuelto, pero justamente antes de ir abajo a verlo, el que quiera hacer trampa, haga trampa, el que no se da cuenta, bueno, pero acá está lo que te preocupa a Juan, pero en realidad la preocupación de Juan tiene que ser la preocupación de todos. Porque así son los parciales. Es muy difícil esta instancia porque estamos aprendiendo un montón de cosas todas juntas y ustedes requieren de mucho tiempo. Entonces, aquel alumno, aquel chico que tenga ese tiempo y esa capacidad de poder asimilar todo esto solo, que le dedique muchas horas al día para poder hacerlo, buenísimo. Aquel que no tenga ese tiempo, no se preocupe, lo hará el año que viene, tranquilo. Porque informática es difícil, porque acá hay que integrar todo. Y aparte, darse cuenta de qué es lo mejor, qué es lo que necesito. Entonces yo les voy a dejar este ejercicio ya hecho, para que ustedes ya vengan con esto asimilado. Y vamos a trabajar con otro ejercicio que estoy preparando yo. Pero acá ese ejercicio lo tienen resuelto, completo. Es idea, este ejercicio, lo leen, ven qué les sale, qué no les sale, integran todo. Acá no creo el archivo, yo les estoy diciendo que ya tengo este archivo creado, entonces lo único que en el programa tienen que hacer el uso de las acciones para manejar archivos. Lo que yo les enseñé recién es lo básico, crear un archivo. Las acciones básicas para crear un archivo. Acá, ¿por qué usé un repetir para? Porque sé que son 63 alumnos y mi listado no sabía cuántos eran. Tendría que haber elegido un fin de datos, todo lo que ya aprendimos antes. Los archivos, cuando existen, una vez que existe, una vez que se grabó, cuando yo le digo, salgo de acá, que se cierra, le ponen una marca de fin de archivo. Esa marca para nosotros es invisible. Aparece con el último registro.
Por eso cuando uno trabaja con archivo y lo recorre, siempre el recorrido de un archivo que ya está hecho es repetir mientras no encuentre la marca de fin de archivo. Esto en OnFile es marca de fin de archivo. Fíjense, abro el archivo, pongo una referencia y después voy a recorrer el archivo. Lo leo. Le digo que lea del archivo en vez del teclado. Lleva los datos del archivo a la memoria. Acá, por lo que veo, la está llevando a un arreglo. Ya verán ustedes. Genial, genial, profe. Pero es mientras no se dé el fin de archivo. Y la trampita en esto está en darme cuenta justamente en cuál es la estructura apropiada para poder trabajar con los datos. Porque una de las cosas importantes es que dice, durante el año 2017, 19, cada vez que una sucursal se realizaba una venta, la misma se registraba en un archivo de nombre ventas TXT, por ejemplo, pero los datos del archivo no siguen ningún orden, no se sabe cuántas ventas se realizaron en una sucursal en un día, entonces yo no sé cuántos datos tengo. Ahí estoy al horno con frita, porque todo el archivo no lo puedo llevar a la memoria, no puedo hacer un arreglo de registro, no puedo hacer arreglos apareados, no puedo hacer para llevar todo esto tal cual. Entonces tengo que leer todo para decir, bueno, yo tengo esta información, pero ¿qué necesito llevar a la memoria? Para lo que me pide el problema. Este es un ejercicio típico de parcial, que es la astucia. Pero antes de hacer esto es necesario que practiquen mucho, chicos. ¿Estamos? Bárbaro, bárbaro. Profe, Vamos a detener la grabación un segundito.